También considero que este video no había razón ni motivo para que lo tuviera que grabar. Desafortunadamente las circunstancias se han presentado de esta manera. Devani Susana Escobar Sebaldúa, no te conocí, pero te hemos conocido, te he conocido. Y me he enterado que eras estudiante de Derecho, que querías ser abogada. Soy abogado, soy penalista, bueno, aspirante a penalista. Y llevo más de 26 años dedicándome a la enseñanza del derecho penal. Claro que me habría encantado haber sido tu profesor. Hoy ya no estás con nosotros, porque alguien impidió que te convirtieras en una colega de nuestra profesión. Lo lamento muchísimo, pero sí te garantizo que por parte nuestra, de mis compañeras, de mis compañeros, de mis aliadas, de mis aliados, no vamos a dejar de dar seguimiento al caso, a las investigaciones, y vamos a procurar por todos los medios que esto no quede impune y que este lamentable hecho no quede solo en una estadística más. A las personas que se tomen la molestia de ver este video, va dirigido el siguiente mensaje, que tiene que ver, insisto, con la única intención de que como sociedad observemos, controlemos y supervisemos el desempeño de las autoridades en nuestro país. En el lamentable caso de Devani, estimo que hay 5 temas, 5 aspectos que tenemos que tomar en consideración. Y entonces los invito a que reflexionemos en torno de ellos. El primero tiene que ver con lo que sucedió antes de la desaparición de esta joven, Devani Escobar. Se da en el contexto de un día donde se acude a fiestas y se acude a diferentes lugares, porque de acuerdo con las investigaciones que ya han ido avanzando, el grupo de amigas estuvieron en diferentes quintas en la zona del evento. Bien, hasta donde se sabe, el día de hoy no habría existido un abandono de las amigas, sino que habría habido una decisión autónoma de Devani de abandonar el lugar y que para ello se habría apoyado en los servicios de un conductor de la plataforma de Didi que anteriormente ya las había trasladado a la zona de las quintas de Escobedo, Nuevo León. Entonces, ahí tenemos, en este contexto de las reuniones, desde luego, pues es importante saber dónde estuvo, con quién estuvo, sí es importante. Aunque es secundario, pero sí es relevante saberlo. Porque en esa reunión puede emerger información, indicios que permitan establecer la identidad de las personas que hayan tenido contacto con Devani una vez que abandonó la última quinta, que aparentemente lleva el nombre de Quinta El Diamante. Bien. El segundo momento, el segundo aspecto que tenemos que tomar en consideración es el tema del taxista, este conductor de Didi. Existe la versión de que este personaje habría tratado de tocar el cuerpo de Devani sin su consentimiento, que es la causa que habría llevado a que ella abandonase el taxi en una carretera a las 4:40, 4:30 de la mañana, una carretera que es conocida como la carretera de la muerte, que es la que va de Monterrey a Nuevo Laredo. ¿Y por qué se le conoce como la carretera de la muerte? Porque es una zona donde el crimen organizado es amo de vidas y haciendas. Es un lugar donde se han presentado una gran cantidad de desapariciones, donde han asaltado a familias, donde han ejecutado a personas, donde se han realizado enfrentamientos entre el ejército mexicano e integrantes de un grupo criminal determinado. Para esto no se requiere ser investigador,
solo basta con hacer una revisión en internet de las noticias que suceden en ese tramo, al menos en el último año. Es una zona de alto nivel de conflicto, es una zona de altísimo riesgo. Y la gente de Monterrey, de Escobedo, de San Nicolás y de toda el área metropolitana no me dejarán mentir. Bien, si el conductor, de acuerdo a videos que se refiere que existen, intentó tocar el cuerpo de Devani, aprovechando que ella se encontraba pues ya al interior del vehículo, este es un hecho que no constituye delito, como aparentemente le habrán dicho al papá de Devani. No, el hecho sí es delictivo. Que no hayan procedido la Fiscalía hasta ahorita contra él es un tema que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León debe de responder ante la sociedad. Y es una obligación que tenga que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque los delitos tienen que ser investigados de manera profesional y diligente. Y si existen indicios de que este sujeto trató de tocar a Devani o la tocó y que por eso bajó, se refiere que hay video, puede ser un video del propio vehículo, de la aplicación para la cual él trabaja, o un video de las cámaras de tránsito, si es que existe, pues es suficiente para que se le inicie un proceso penal. ¿Por qué delito? El delito se llama atentados al pudor y se encuentra establecido en el Código Penal de Nuevo León, desde luego, ¿correcto? Porque es un delito del orden estatal. Cuando decimos que es un delito del orden estatal, es porque es responsabilidad del gobierno del Estado, a través de la policía preventiva, que previene, la policía que investiga, que depende de la Fiscalía, el que estos hechos no queden impunes. Es una responsabilidad 100% estatal hasta el día de hoy. Dice la ley: comete el delito de atentados al pudor el que sin consentimiento de una persona, sea mayor o menor de edad, ejecute en ella un acto erótico sexual sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. Artículo 259 del Código Penal de Nuevo León. El artículo 260 bis dice: cuando el delito de atentados al pudor se comete en el interior de una unidad del Servicio Público de Transporte de Pasajeros o cualquiera que preste servicios similares, la pena que corresponda se aumentará de 6 meses a 4 años de prisión. La pena para este tipo de delitos, la pena general, es de 1 a 5 años. Agregándole la calificativa que es un vehículo de transporte como es el Didi, entonces podríamos estar hablando que la pena podría ir de 1 año 6 meses a 9 años de prisión. Y si la Fiscalía investiga los antecedentes de este personaje y este personaje resulta ser un riesgo para las personas con las que pueda seguir en contacto a través de la actividad que realiza, podría argumentar ante el juez de control correspondiente que esa persona debe de enfrentar todo su proceso privado de la libertad por el riesgo que tiene la comunidad. Bien. Ahora vamos al tercer aspecto de este lamentable caso, que es la muerte en sí de Devani. Se dice que presenta un fuerte traumatismo cráneoencefálico y de acuerdo a lo que ha declarado el fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León, la muerte de Devani habría sido previa a su inmersión en la cisterna. ¿Cuál es el argumento que utiliza la Fiscalía para hacer esta afirmación? Que los dictámenes forenses han determinado que sus pulmones no contenían agua, de tal suerte que Devani ya no respiraba cuando fue introducida esa cisterna, y con esta información estamos conociendo que la cisterna sí tenía agua, aunado a que, a pesar de que se mencionaba que estaba en desuso,
pero tenía agua. El punto que todavía no se ha establecido y que lo manejamos en un hilo que publicamos en 2 redes sociales, en Twitter y en Facebook, es si la cisterna se encontraba o no se encontraba tapada. Ese es un tema muy importante por las diferentes razones que ya he expresado y que ahorita resumo de nueva cuenta. Si es una cisterna y no estaba tapada, podríamos tener una línea de investigación en contra del personal de mantenimiento del hotel, contra la propia gerencia del hotel. Si estaba tapada, ¿quién llevó a cabo el recorrido de la tapa correspondiente? ¿Qué huellas pueden existir sobre ese particular? Y quién o quiénes dejaron de estar atentos a esa circunstancia, sabiendo que ese hotel tiene servicio de manera continua, o motel, como se le llame. Bien. El hecho de que haya sido el traumatismo craneoencefálico la causa de la muerte, como la primera parte de la investigación pericial así lo indica, ello no debe dejar de lado la investigación respecto a si el cuerpo de la víctima presente otro tipo de lesiones. Y aquí se tiene que distinguir. Pueden existir lesiones que se dan después del evento traumático, como las que se provocan por arrastre, e incluso al haberla arrojado a la cisterna. Y de ahí distinguir la posibilidad de existencia de lesiones previas al golpe en la cabeza. Porque esto nos permitiría establecer, bueno, desde luego al equipo forense, si hubo maniobras de defensa. Y esas maniobras de defensa se pueden advertir en el tipo de lesiones que presente, principalmente en las extremidades, los brazos, el antebrazo, por ejemplo, el rostro, etc. Eso va a ser fundamental para ir conociendo la posible mecánica de los hechos de la que derivó la muerte de Devani. Desde luego que también, como lo hemos señalado, es fundamental que se pueda conocer, con el respeto debido a la víctima y a sus familiares, si ella fue víctima o no de un abuso sexual. Porque pueden encontrarse entonces el móvil de este lamentable hecho. Y podrían encontrarse, en su caso, algunos elementos que pudieran llevar a la identidad del autor. En los términos forenses, cuando los cuerpos son sumergidos en agua, es cierto que puede haber disasociación de algunos elementos de correspondencia entre actores externos, agentes externos en el cuerpo, como pueden ser polvo, algunos rastros en las uñas, líquidos, etc. Pero un buen trabajo pericial forense puede, aún a pesar del tiempo que la persona haya permanecido en el agua, poder obtener información de carácter genética relevante. De ahí la importancia de establecer por qué el gobierno estatal se negó a pedir cooperación al gobierno federal. Ese es un interrogante que en algún momento tendrá que ser resuelta, pero a este tema me voy a referir un poquito más adelante porque vendría a ser el número 5. Entonces, en cuanto al tema de la muerte, un traumatismo craneoencefálico, se tiene que establecer en qué parte se presentó. En la frente, en el parietal, en la parte de atrás del cráneo, y poder señalar cuál habría sido el tipo de objeto con el que se generó el evento. Estos comentarios que estoy haciendo, vuelvo a insistir, son de carácter pedagógico y no tienen más intención que ilustrar y compartir con cierto sector de la opinión pública datos que le permitan orientar su opinión. Porque aquí es muy importante que todos los sectores sociales hagamos presión
para que este hecho no quede impune. Pero cuando ocurren este tipo de eventos, se genera una gran cantidad de opiniones y de teorías conspirativas, que en un mundo libre, en un mundo democrático, está permitido. Pero muchas de esas teorías o hipótesis carecen de todo sustento científico. Entonces, para evitar que nos perdamos en la especulación, es que aporto este tipo de informaciones. Y hago un ejemplo. Cuando una persona es golpeada en el cráneo con determinado tipo de objetos, se genera un astillamiento en los huesos del cráneo que no deja lugar a duda sobre el tipo de instrumento utilizado para lograrlo. A lo que quiero llevarles es que, dependiendo del tipo de fractura, los forenses pueden establecer fundadamente hipótesis de qué fue el objeto o qué tipo de objeto fue. Y esto le lleva al perito en criminalística a establecer una hipótesis entonces que se denomina mecánica de hechos, es decir, cómo pudo haber ocurrido el evento. Permítame darle dos ejemplos. No es lo mismo la fractura que se presenta en un cráneo cuando la persona, perdón por la expresión, es azotada contra la pared, a cuando la persona es golpeada en la cabeza, por ejemplo, con un martillo. El tipo de lesiones son completamente diferentes. Y desde luego que tiene que ver en qué parte del cráneo se presentó la lesión. Bien. Este hecho de la muerte nos tiene que llevar a establecer, desde luego, en parte el móvil de la muerte. Pero fíjense ustedes, en México existe la tipificación, o en términos menos técnicos, existe el delito que se llama feminicidio. ¿Por qué se crea el delito de feminicidio? Terrible, por la gran cantidad de mujeres asesinadas en nuestro país. Y el término feminicidio fue impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que pertenece a la OEA, Organización de Estados Americanos, que conoció de las muertas de Juárez, la gran cantidad de mujeres que en aquella frontera fueron víctimas de una violencia exacerbada durante la década de los 90. Por esa razón, en la mayoría de los estados del país se creó el delito de feminicidio. Para que haya feminicidio, no basta que la víctima sea mujer, sino que tiene que reunirse una de varias condiciones para poderlo catalogar como tal. Perdón por el ejemplo, pero si en un hecho de tránsito una mujer pierde la vida porque chocó, eso no es feminicidio, sería un homicidio culposo. Pero entonces, ¿cuándo va a ser feminicidio? Cuando, por ejemplo, la víctima haya sido objeto de un abuso sexual. De tal suerte que si en este trágico caso las autoridades forenses determinan que hubo un abuso sexual, y no me estoy refiriendo, ojo, no me estoy refiriendo a la conducta del taxista, atentados al pudor, que es lo que habría detonado que Devani se bajara de la unidad. No, no me estoy refiriendo a ello. Me estoy refiriendo a que, previo a la muerte, la víctima haya sido violada, por ejemplo. Esa es una condición para considerar el hecho como feminicidio. Que se le haya encontrado en las condiciones tan lamentables en cómo se le encontró, podría establecer que se trata de un feminicidio. ¿Por qué digo que podría y no lo estoy afirmando de manera categórica? Aquí me estoy dirigiendo
desde luego mucho a público que no necesariamente esté especializado en nuestra materia, pero también me estoy dirigiendo a mis alumnas y a mis alumnos. El artículo 331 bis del Código Penal de Nuevo León establece que para que el feminicidio se considere como tal, se deben de reunir algunas de las siguientes circunstancias. La primera es, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Bien. La fracción séptima dice, el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, arrojado o depositado en un lugar público. Este es el punto. Si tenemos a una autoridad judicial que va a interpretar como lugar público la cisterna de un motel abierto al público, o va a considerar la cisterna como un lugar privado de una propiedad privada con servicio al público. Yo sé que es lamentable en el mundo legal esto de la interpretación, pero se tiene que tener mucho cuidado en ello, porque se tiene que dirimir si el caso concreto, el estar depositado el cuerpo de Devani en una cisterna, es considerado como un lugar público. Entonces, bueno, esa es una investigación, es la parte más importante. Tenemos que dar con los autores de este ominoso hecho. Esto no puede quedar así, pero tampoco vamos a permitir que por la presión social, natural y legítima, detengan a un chivo expiatorio, como generalmente lo hacen las autoridades, fabricando culpables. Por eso hay que estar todos como sociedad atentos al desarrollo de las investigaciones. Déjenme ir ahora al cuarto aspecto de este lamentable caso, que tiene que ver con la búsqueda que se genera a partir de la denuncia de la desaparición de Devani. Devani no llega a su casa al día siguiente, los padres salen a la búsqueda, hacen la denuncia y esta se comienza a desarrollar. ¿Quiénes tienen obligación de participar en la búsqueda? Tienen obligación administrativa y legal la Policía Municipal de Escobedo, en primer lugar, Protección Civil del municipio de Escobedo, Fuerza Civil del Estado, Protección Civil del Estado, Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Todas estas instancias tuvieron que haber participado en la búsqueda, bajo un esquema de protocolo que existen y bajo una coordinación y liderazgo que está basado en la distribución de responsabilidades para que la búsqueda sea de manera profesional. Pasaron 13 días para que se lograra saber dónde se encontraba el cuerpo, y esto no fue porque la autoridad, ni la municipal, ni la estatal, lo hubiesen encontrado, sino por los informes de los empleados del hotel sobre los olores fétidos que se estaban desprendiendo de la cisterna. Aquí también es importante decirle a la opinión pública, perdón que sean temas tan fuertes, pero son temas al final del día. La putrefacción del cuerpo tiene un proceso distinto cuando se encuentra bajo el agua. No podemos aplicar las reglas generales de la putrefacción de un cadáver en la vía pública, en la selva, en el agua o en un lugar donde se encuentre refrigerado o con un aire acondicionado sumamente elevado. Esos son temas que tienen que ver con la ciencia forense, 100%. Entonces, el hecho de que los empleados sean los que difundieron esta circunstancia y que motivó que nuevamente entraran las autoridades, demuestra sí
que hay negligencia en la búsqueda. No se buscó adecuadamente en toda la estructura del hotel cuando se tenía que haber hecho. Las preguntas aquí que se tienen que responder es: 1. ¿Quiénes eran los servidores públicos a cargo de la coordinación de la investigación? 2. ¿Quién era el servidor público responsable de la investigación exclusivamente en las instalaciones del motel donde fue encontrado el cuerpo? Estas omisiones no constituyen delito, pero sí constituyen una prueba de incompetencia de personas que no deben permanecer en esos cargos, porque entonces quien está en riesgo es la comunidad a la que dicen proteger y servir. En esa búsqueda y esta negligencia y estos errores tienen que ser investigados por los órganos de control interno, municipales y estatales. Pero para evitar componendas, tienen que existir unidades externas que también estén supervisando estos procedimientos administrativos. Entre ellos debe de participar oficiosamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe de participar de manera muy activa las áreas de función pública que tenga el Estado de Nuevo León, para poder arribar a conclusiones en el debido proceso de quienes incurrieron en la cadena de mando en todo este tipo de incompetencias. Y las personas tienen que ser sancionadas y tienen que ser separadas de su cargo porque no sirven para lo que supuestamente dicen servir. Quiero irme al quinto aspecto y último de esta charla: la investigación que está en proceso. La investigación que está en proceso tiene que realizarse sin estereotipos absolutamente de ninguna naturaleza. ¿Por qué hago hincapié en el tema de los estereotipos? Porque se llega a decir que las personas son víctimas por su propia decisión, que si las matan fue por algo. Y este es un discurso que viene desde hace muchos siglos, pero lo voy a decir aquí fuerte y claro: es un discurso que es propalado, difundido por las religiones, y en el caso concreto, la religión católica o cristiana. No hay mayor violencia contra la mujer que en aquellos lugares donde se profesa ese tipo de fe, así como la musulmana. Y para muestra un botón, comparen los niveles de religiosidad de Guanajuato, de Nuevo León, y vean los niveles de violencia que hay contra las mujeres. Si vamos a empezar a buscar frenar la violencia, empecemos a quitarnos las máscaras y a hablar con total entereza. No podemos acabar con un fenómeno violento que es alentado desde los propios textos que se leen en los templos. Entonces, bajo ninguna circunstancia se debe decir que Devani murió porque no tenía que andar en la calle esas horas. ¿Qué habría pasado si no se tratase de una dama, de una mujer, sino de un varón? ¿Se podrían hacer esos cuestionamientos? Tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Se dice y se ha dicho que existe la posibilidad de que el cuerpo de Devani haya sido sembrado, y se hace alusión a un célebre caso ocurrido en el Estado de México de la niña Paulette. Bueno, ese cuerpo sí fue sembrado, pero eso es tema de otra
cápsula en su momento. En el de Devani no estamos en condiciones ni de asegurar ni de rechazar esa versión. Es una línea de investigación que se tiene que agotar. Y si alguien alteró la escena de los hechos, eso sí es un delito. Si alguien alteró el lugar del hallazgo, eso sí es un delito. Eso es diferente. Una cosa es la incompetencia de no encontrar a sembrar. Eso es diferente. Pero se tiene que demostrar y no presumir. Se tiene que demostrar que hubo la alteración. Eso es importante. Ahora bien, la investigación tiene que seguir rigurosamente y cuidadosamente todos los aspectos del debido proceso. Intervención de comunicaciones privadas con autorización judicial, órdenes de cateo con autorización judicial, si tiene que haber exhumación de cadáver con autorización judicial, etc., etc., etc. En la investigación se van a presentar muchos fenómenos de carácter político. Ojo con esto. Aquí es donde entra la teoría de juegos. Agentes externos que tienen interés en ganar en el caso. Van a existir políticas y políticos, como ya los hay, quienes pretenden utilizar esta tragedia para inculpar a la presidencia de la República. No soy ni defensor ni detractor de la presidencia de la República. Prefiero intentar ser un defensor del uso de la razón, de la correcta sinapsis neuronal. El tema es en Nuevo León, el tema es de Escobedo, el tema es estatal. Y entonces aquí vuelvo a la pregunta de que por qué el gobierno estatal no solicitó el apoyo del gobierno federal, a pesar de que el gobierno federal ha mostrado su disposición para ello. ¿Ocultan algo? ¿Están ocultando esta terrible realidad de que al buscar a Devani se encontraron el cuerpo de 5 mujeres más que estaban desaparecidas y que están muertas? ¿Cómo murieron esas otras 5 víctimas? ¿Quiénes la mataron? Si el caso de Devani no se hubiera hecho tan mediático, ¿sería la 6ª de las muertas de Nuevo León? ¿Estamos de nueva cuenta ante los demonios de Ciudad Juárez? Una zona dominada por el narcotráfico, donde las mujeres desaparecen, son asesinadas y son tiradas. ¿Necesitamos de nueva cuenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que venga a decir lo que se debe de hacer? ¿No se ha aprendido de la experiencia? Ahora fue un estudiante de Derecho, cuya muerte no vamos a permitir que quede impune. Lo que tenga que seguir siendo la regla de cómo se opera en nuestro país. Pero ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder? Que esos actores políticos van a tratar de sacar raja. Y que quien gobierna Nuevo León va a hacer todo lo que pueda para reconstruir su imagen. Una imagen frívola que la conocemos, la del gobernador Samuel García y de su esposa, que parece Vicente Fox y esta señora, su esposa, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, ¿ante qué estamos? Si existen incompetencias en el gobierno, hay instrumentos como el juicio político. Si hay delitos desde las cúpulas de gobierno, hay instrumentos como la declaración de procedencia. El tema es de que el día de mañana ustedes van a empezar a ver que en diferentes medios de comunicación el gobierno comenzará a filtrar información que le sea afín y en la cual se culpe más a la víctima que al gobierno. Van a encontrar información que distorsione las líneas de investigación. Van a encontrar información que empiece a criticar a los padres o a señalarlos como responsables de que por qué la dejaron salir o por qué no estaban al pendiente de ella. Y también lo van a ver ustedes en las redes sociales. Porque lo que se va a poner ahorita y lo que está ahorita en juego también es la gobernanza en Nuevo León. Y Nuevo León es la sede del poder económico del país. Y al poder económico le conviene tener a un títere como el actual gobernador. Y entonces, en aras de que su personalidad no sea demeritada, van a ver ustedes cómo se va a empezar a movilizar en medios, en redes, y se va a buscar disolver el caso.
¿Lo vamos a permitir? Por supuesto que de mi parte no. Espero que la suya tampoco. Ahora fue Devani, pero hay una cantidad enorme de mujeres desaparecidas en México. O nos ponemos todas las pilas, o todas y todos seremos la potencial víctima siguiente. Deseo que mis próximos videos sean sobre temas que no tengan que ver con este tipo de tragedias. Pero mientras existan, no nos quedaremos callados. Gabriel Regino, Regino Abogados, abogados penalistas.